Bueno, listo. Voy a arrancar esto ya. Muy bien. ¿Y esto qué es público? Bueno, Sí. representantes, Esto es público. estamos públicos ya, Colombia nos está Estamos viendo ya. Bueno, entre los tres. representantes, el Consejo de Bogotá está sesionando. La mayoría de sectores del país encontraron la forma de trabajar en medio de este confinamiento, en medio de esta cuarentena, y el Congreso, nada que arranca a sesionar, va a completar más de 20 días que debe arrancar sus sesiones y nada que empiezan las sesiones. ¿Qué es lo que está pasando, representante José Daniel? Bienvenido. Bueno, yo creo, primero un saludo muy especial para usted, Javier, para todo el equipo del tiempo. Gracias por la invitación. Un saludo para mi colega y copartidario César Lorduy. Yo creo que estamos en una situación absolutamente insólita. Dentro de todas las cosas graves que están ocurriendo en medio de la pandemia, hay una que es también muy grave, pero que de algún modo ha pasado de agache en medio de tanta urgencia y de tanta ansiedad que produce el tema del coronavirus. Y es que hoy Colombia está sin democracia. Lo digo esencialmente porque una democracia no es simplemente la posibilidad de ir a votar, sino también es la posibilidad de que existan poderes públicos independientes y operando. Y el Congreso de la República, en la práctica de manera indefinida, si bien se habla de un plazo hasta el 13 de abril, ha cesado sus labores. Y cuando las labores de un Congreso cesan, pues se rompen todos los principios esenciales del Estado de Derecho, todos los principios esenciales de cualquier democracia, y por eso me atrevo a afirmar que la democracia en Colombia hoy está en suspenso. Está en suspenso, por esa razón, más de 50 congresistas le enviamos una carta al presidente de la República el día 18 de marzo, proponiéndole que expidiera un decreto habilitando las sesiones virtuales para que el Congreso, ante la imposibilidad o los riesgos de salud pública que genera su reunión física, pudiera sesionar virtualmente. Y en ese escenario, el presidente, a los 3 o 4 días, dijo que aceptaba la propuesta que le estábamos haciendo desde el Congreso, y a los 8 días o a los 10 días promulga un decreto. Y en el decreto abre la puerta, crea el marco jurídico para que el Congreso pueda sesionar virtualmente. Sobre ese decreto hay dudas jurídicas, son respetables. Pero lo que es verdad y lo que es evidente es que hoy es urgente que tanto el Senado como la Cámara avancen en dos direcciones para que podamos restablecer el funcionamiento de la institucionalidad democrática en Colombia. Uno, que se contrate a mayor brevedad la plataforma tecnológica que nos permita sesionar virtualmente, algo absolutamente posible en pleno siglo XXI. Así está funcionando el Parlamento Europeo, así funciona el Congreso Español, así funciona también el Congreso chileno, con modelos no presenciales o semipresenciales apoyados en el uso de herramientas tecnológicas. Y número dos, que una vez en estas plataformas, que vuelvo y digo deben estar listas a la mayor brevedad, el Congreso entonces, los presidentes del Senado y la Cámara procedan a citar a las plenarias y a las comisiones para que puedan sesionar. Acá creo que este es un tema absolutamente urgente. Nadie en Colombia, y me refiero a la ciudadanía, está en capacidad de entender meridianamente por qué el Congreso hoy no está sesionando, porque en medio de la mayor pandemia de nuestra historia, la institución que dice representar al pueblo según la Constitución está guardando silencio y está pasando de agache, y eso tiene que cambiar de manera inmediata. Bueno, representante, pero usted habla, pues pide que el Congreso tenga esta plataforma tecnológica, pero aún no es claro que el Congreso pueda sesionar virtualmente. Y de hecho, el representante del Orduy ha argumentado en varias ocasiones que esto legalmente no está muy claro. Representante del Orduy, ¿cree usted que el Congreso puede sesionar virtualmente? Bueno, primero que todo también igual, muchísimas gracias a Periódico El Tiempo, muchas gracias a usted, Javier, por la invitación, un saludo muy especial a Daniel, igual, mi colega, mi compartidario, mi amigo de Bogotá.
Yo quiero entrar en consideraciones porque es importante que la opinión pública sepa que el Congreso no decidió porque le dio la gana, como diríamos comúnmente, no sesionar, sino porque hubo unas condiciones que lo obligaron a no sesionar. Previo al 16 de marzo, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud expidieron una circular y una resolución que impedía que hubiera aglomeraciones mayores de 50 personas. Ese es el presupuesto básico sobre el cual se estableció el aplazamiento de las sesiones, pero además allí en esas circulares y resoluciones se estableció que las condiciones en las que se debían reunir las personas, cualquiera que estas fueran, eran en un sitio de amplia ventilación y que además tuvieran la oportunidad de estar a 1 metro de distancia, adicional a todas las condiciones sanitarias que allí se exigían. Ese es el presupuesto sobre el cual la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara toman la decisión. Es decir, no la tomaron porque decidieron no sesionar, no, sino porque se les exigía unas condiciones que, entre otras cosas, hasta ayer en la comisión primera informal que realizamos, le pregunté al viceministro del Interior si esas condiciones todavía subsistían y me dijo que sí. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que yo estoy de acuerdo, vamos a poner esto como principio, yo estoy de acuerdo que iniciemos la sesión lo antes posible, en concordancia con el doctor Daniel, de que efectivamente el Congreso es la suma de la democracia, los ciudadanos votaron por nosotros, las condiciones nos invitan a que estemos presentes, unos para apoyar al gobierno, otros para solidarizarnos con las medidas, y posiblemente habrá otros que muy probablemente pudieran estar en contra o posiblemente puedan pedir modificaciones. Bueno, para eso es el Congreso de la República. Lo tercero que quiero decir es que el Congreso, si se acepta que el artículo 140 de la Constitución permite que haya variaciones y en consecuencia pueda trasladarse de sitio y se debe entender como sitio la posibilidad de que podamos sesionar y deliberar por Internet, pues sencillamente no existe la necesidad, ni tampoco existía la necesidad de exigir o de pedir o de presentar un proyecto de decreto para que el presidente de la República, por la vía de un decreto legislativo, le dijera al presidente del Senado y al presidente de la Cámara algo así como que ustedes sesionan porque sesionan. No, hay unas condiciones previas que todavía no se han excluido. Yo creo que no hay necesidad de decreto. Yo creo que el Congreso, haya decreto o no haya decreto, tiene que reunirse presencialmente para tomar una decisión, ya sea la decisión de aprobar un proyecto de ley modificatorio de la ley quinta o ya sea para aprobar algo que más adelante voy a tener la oportunidad de presentar. Estamos de acuerdo que sesiona. Lo que no estoy de acuerdo es que un decreto legislativo tenga la posibilidad de cambiar una ley orgánica y mucho menos tenga la posibilidad de cambiar la Constitución, porque por esa vía no este presidente, sino cualquier otro presidente que pudiéramos tener en el futuro, fácilmente puede tomar cualquier decisión vulnerando la Constitución nacional. Representante José Daniel, ¿por qué no abrirse a la posibilidad de sesionar presencialmente, como lo dice el representante Lorduy? Yo no tendría ningún inconveniente, lo digo a título personal, de asistir a una sesión presencial. Lógicamente hay temas de salud pública que generan preocupación, pero yo pondría por encima mi deber institucional. Ahora, entiendo que las mesas directivas de Senado y Cámara están buscando un sano equilibrio entre dos propósitos. Por un lado, que el Congreso siga adelante, que el Congreso funcione, y por otro lado, que esto no signifique un riesgo para la salud pública de los congresistas y más que de los congresistas, de todas las personas que trabajan en torno a la actividad del Congreso, funcionarios de secretaría, personas de seguridad, equipos de trabajo, personas de aseo, entre muchos otros. El punto de equilibrio está en las sesiones virtuales. Por eso vuelvo a insistir en este punto. Eso ya lo resolvieron otras democracias occidentales, eso ya quedó resuelto en la Unión Europea, eso ya quedó resuelto en Chile, incluso en Ecuador en medio de esta crisis y en Italia. Los países, al igual que España,
digamos, en estado particularmente crítico, están migrando también con sus propios visos y sus propios matices hacia la modalidad virtual. Luego yo no me opongo a la sesión presencial, pero lo que sí creo es que en la sesión virtual está el sano equilibrio. Acá estamos reunidos, 3 personas, hablándole a cientos de ciudadanos por medio de redes sociales. Ayer hicimos, por ejemplo, una sesión informal junto al representante Lorduy de la Comisión Primera de la Cámara. Sesionamos durante 4 horas y media. Participó la ministra Tica, el viceministro del Interior, la directora administrativa de la Cámara, congresistas de otras comisiones, no hubo un solo inconveniente técnico. Luego esto es perfectamente posible. Lo que ocurre es que estamos en un país santanderista, en un país enamorado del derecho, pero no solamente del derecho en lo sustancial, sino también y especialmente enamorado del derecho en lo procedimental. Y es muy importante recordar algo que nos enseña toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y es que lo sustancial prevalece sobre lo procedimental. Acá se ha venido planteando una especie de círculo vicioso por parte de algunas voces dentro del Congreso y también en la opinión pública. Han dicho, en primer lugar, que el Congreso no puede sesionar porque para eso es necesario reformar la ley quinta. Pero entonces dicen que por vía de decreto legislativo no se puede reformar la ley quinta. Entonces, como se necesita una reforma a la ley quinta, pero no se puede hacer vía decreto y el Congreso está cerrado porque no existe esa reforma a la ley quinta, pues es como si existiera una especie de bloqueo institucional o como si la Constitución contuviera alguna clase de trampas ocultas para este tipo de situaciones que generan un bloqueo institucional. Ya lo decían 100 profesores de Derecho Constitucional, lo decía también Catalina Botero, que es la decana de Derecho de la Universidad de los Andes. Lo que realmente es inconstitucional, lo que realmente es antijurídico, no es el Congreso virtual, no son los vacíos que puedan existir en la ley quinta. Lo que realmente es inconstitucional es que en una democracia el Congreso esté cerrado por un bloqueo vía tecnicismos jurídicos. Eso realmente altera el principio o los valores de la Constitución del 91 y atenta flagrantemente contra el principio de separación de poderes. Por eso vuelvo al punto. La Constitución no prohíbe el Congreso virtual, la ley quinta no lo prohíbe, tampoco lo contempla, porque la Constitución es de 1991, la ley quinta es de 1992, el Internet y la virtualidad todavía no eran una realidad o siquiera una posibilidad en Colombia en ese tiempo, pero tampoco lo prohíben. Y lo que sí es claro es que lo verdaderamente urgente desde el punto de vista de preservación, de custodia de la Constitución, es asegurar el funcionamiento operativo e independiente de los poderes públicos. Y esto solamente se puede lograr por 2 vías. Por una vía, que es el Congreso presencial, al cual, como le decía Javier, yo no me opongo, si me convocan seré el primero en estar allá, o el Congreso virtual, que en mi opinión genera un sano equilibrio entre la protección de la salud pública y también la protección de nuestros valores democráticos. Representante, pero por qué arriesgarse a hacer ese congreso virtual teniendo además 2 obstáculos? Uno, que aún no es claro si normativamente se pueda sesionar virtualmente y lo que aprueben allí se podría caer. Y segundo, pues la plataforma tecnológica no está. La Cámara de Representantes duró 6 meses sin página web. ¿Cómo vamos a pretender ahora que tengan una plataforma tecnológica para que se conecten inicialmente más de 170 congresistas más las personas que quieran observar estas sesiones? Javier, es muy importante recordar 2 cosas sobre la primera apreciación que usted hace. Uno, sobre el decreto presidencial, aplica la presunción de legalidad. ¿Qué es la presunción de legalidad? Que una ley, en este caso es un decreto con naturaleza de ley, promulgado por el presidente, todos debemos presumir que es legal hasta tanto la Corte Constitucional diga lo contrario. Luego no podemos partir del supuesto que es ilegal o que es inconstitucional, porque estaríamos desconociendo el carácter de presunción de legalidad que le cabe a este decreto. Eso es lo primero. Lo segundo, también es importante recordar que en más o menos un mes la Corte Constitucional se va a pronunciar sobre este decreto. Entonces no va a haber un problema de vicio o de falta de solidez jurídica sobre las leyes que eventualmente apruebe el Congreso en el marco de las sesiones virtuales, porque al cabo de un mes ya vamos a tener el mayor sustento jurídico que puede tener cualquier norma en este país, que es una sentencia sobre particular dada por parte de la Corte Constitucional. Eso es lo jurídico.
en lo tecnológico. Acá lo que nosotros propusimos en la carta que le enviamos al presidente no quedó consagrado así en el decreto, pero es una figura que contempla la ley 80, es que esta contratación de la plataforma se haga al amparo de una figura llamada urgencia manifiesta, pensada para este tipo de situaciones, para atender este tipo de crisis, que permite una contratación ágil y una contratación con celeridad de los medios necesarios, en este caso una plataforma tecnológica, para que la institución más importante de la democracia colombiana pueda funcionar. O sea, esto seguramente no va a implicar un proceso licitatorio de 6 meses de duración, sino que el mismo estatuto de contratación, la ley 80, prevé figuras que permiten contratar esto de la manera más rápida posible, y entiendo que tanto en el Senado como en la Cámara se viene avanzando en esa dirección. Representante del Ordo, y le traslado la reflexión a usted de esto que dice el representante José Daniel, pero además con una pregunta, y es, usted ha insistido en las sesiones presenciales, tiene una normativa bastante sólida sobre por qué se debe sesionar presencialmente, pero uno pensaría que esto de la idea de sesionar presencialmente es más como una forma de bloquear las sesiones virtuales, porque pues en este momento sesionar presencialmente es casi que imposible con esa contingencia que se vive en el país por el coronavirus. Javier, yo lo primero que quiero descartar es que no es saludable que se abra una corriente que considera que la única alternativa que tiene el Congreso de la República para sesionar es la virtual, y que entonces el que no esté de acuerdo con la virtual es porque no quiere que el Congreso sesione. Eso no es cierto. Y no es cierto tampoco que haya habido una modificación en cualquier Congreso del mundo de manera virtual para poder autorizar sesiones virtuales. No es cierto. Todos los congresos del mundo que tienen sesiones virtuales, con las que estoy de acuerdo, han aprobado las sesiones virtuales de manera presencial. En esta semana que está terminando, Perú, Honduras, Paraguay, los congresos se reunieron presencialmente y aprobaron las modificaciones para poder continuar sesionando de manera virtual. Otros congresos, como el de Chile, por circunstancias especiales que sucedieron allá hace mucho tiempo, y otros congresos del mundo, no es que hayan aprobado las sesiones virtuales ahora, no, como se nos está haciendo creer. Esas sesiones virtuales las aprobaron hace muchos años, tuvieron las previsiones del caso y en este momento las están utilizando. Entonces, los congresos que no tenían las sesiones virtuales aprobadas han tenido que reunirse para aprobarlo, pero no podemos llegar al absurdo de que para tener sesiones virtuales tenemos que aprobarlo de manera virtual. Y el ejemplo clarito, que no me van a decir que en Honduras no hay coronavirus, que en Perú no hay coronavirus, que en Paraguay no hay coronavirus. Eso no es cierto. Como también había coronavirus, aunque obviamente el número de personas diferentes, en la Corte Constitucional, que el 19 de marzo se reunió de manera presencial para autorizar las sesiones virtuales. Eso es lo que hay que hacer. Representante, primero me surge una inquietud ahí, representante. Usted propone una sesión presencial para modificar la ley quinta que permita hacer esas sesiones virtuales. No, ni para modificar la ley quinta, ni para aprobar el proyecto del doctor Daniel, ni para aprobar el proyecto de la doctora Cure. No, yo propongo, como ya está en las redes sociales, porque el doctor Lara lo publicó, yo no lo quería publicar para que no se generara ningún tipo de debate. Yo lo que propongo, y estoy trabajando en ello, y ojalá el doctor Daniel me acompañara, es en que en desarrollo del numeral primero del artículo 41 del Congreso de la República, la mesa directiva, para hacer más eficiente el Congreso, para hacer más eficientes sus labores, para hacer más eficiente su actividad legislativa, simple y llanamente adopta un reglamento, y debe entenderse todos los alcances del mundo para darle la connotación virtual. Y no tenemos necesidad de una sesión plenaria para modificar la ley quinta con todas unas mayorías que son bastante exigentes en el caso de que se escogiera por esa vía.
Así que inclusive es más fácil lo que yo estoy proponiendo que lo que está proponiendo el doctor Daniel, aunque lleva lo mismo y que muy probablemente pueda tener los mismos elementos. Eso lo hicieron en Paraguay, eso lo hicieron en Perú, eso lo hicieron en Honduras, eso lo han hecho en la mayoría de los congresos que no tenían esas sesiones virtuales de manera autorizada. Y creo, doctor Daniel, que el numeral primero del artículo 41 del reglamento del Congreso lo permite. Entonces, ese es el primer presupuesto. El segundo presupuesto, en el que entiendo, de acuerdo con una entrevista a los medios de comunicación que rindió el doctor Cuenca, es que el Congreso de la República debe levantar la restricción para poder nosotros sesionar de manera presencial, obviamente, no sé si por turnos, en algunas condiciones especiales, que nos hagan test a todos los que lleguemos allí antes, así tengamos que irnos en transporte terrestre o irnos en cualquier vía, pero nosotros no le podemos dar a la opinión pública. La primera es que queremos sesionar de manera virtual para aprobar un funcionamiento de manera virtual. No, vayamos al Congreso y hagámoslo. Si la institucionalidad y la representatividad que ostentamos es suficiente para responderle a los ciudadanos, no que solamente se quieran las sesiones virtuales, sino que somos capaces de poder hacer lo que nos corresponde para autorizar esas sesiones virtuales. Eso. Segundo, yo estoy en desacuerdo en que esperemos el fallo de la Corte Constitucional. Eso solamente va a ocurrir el 9 de junio, si es que ocurre ese día. Ya del 9 de junio al 20 de junio ya no nos quedan sino 11 días y se nos mueven una gran cantidad de proyectos supremamente importantes. Lo tercero es que tenemos unas restricciones sanitarias, tenemos unas restricciones que estableció el Ministerio del Trabajo que deberían excepcionarse por lo menos para esa reunión por la cual la mesa directiva adopta un reglamento interno de la mesa directiva y simplemente se cambian las definiciones, que allí es donde debe entenderse sitio, debe entenderse como internet y que las votaciones no solamente son votaciones físicas, sino que también pueden ser votaciones virtuales y todas las demás condiciones que se supone que debe contemplar el software. Así que, para concluir, no es que el debate sea abierto entre que si no hay sesiones virtuales porque los demás no quieren sesionar, no, es al contrario. Y lo tercero, es que no podemos seguirle dándole fortaleza a que un decreto legislativo sea capaz de modificar la Constitución. De eso a mí nadie me va a sacar. Hay 18 sentencias de la Corte Constitucional, 18, que dicen que eso no se puede hacer. Pero además, Navarro Wolf, que todavía está vivo, y cuatro constituyentes más se demoraron muchísimo tiempo, entre otras cosas, precisamente para presentar una ponencia en la Asamblea Nacional Constituyente, asomando el peligro de que por la vía de los decretos legislativos amparados en cualquiera de los estados de excepción, un presidente de la República pudiera hacer muchísimas cosas frente a la Constitución. Ellos garantizaron que efectivamente eso no fuera así. Yo defiendo esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que por la vía donde diga lo que quiera decir el decreto legislativo no puede quebrantar la voluntad que está en cabeza del presidente del Senado y del presidente de la Cámara. Creo que el presidente del Senado, por ahí hay un Twitter en el que anuncia que esta noche va a decir algo, y el presidente de la Cámara tiene una responsabilidad, pero yo creería que ellos solamente se debería ser de la mesa directiva de la Cámara y de la mesa directiva de la Senado. Representantes, ya para terminar, más allá de esta discusión jurídica, técnica, logística, lo que la gente se pregunta es ¿cuándo va a sesionar el Congreso de la República? Siendo realistas, representante José Daniel López, ¿cuándo va a empezar a sesionar el Congreso de la República? Pues yo creo que si superáramos los debates jurídicos que conducen a no aceptar la constitucionalidad del Congreso virtual, podríamos avanzar tan pronto y sesionar tan pronto esté lista la plataforma tecnológica. Acá en últimas, Javier, y esto hay que decirlo con claridad a la ciudadanía, acá lo que requerimos es voluntad política por parte de todo el Congreso para llegar a un acuerdo político que permita lo elemental y lo que la gente que nos está viendo espera, y es sesionen, trabajen, produzcan leyes, háganle control político al gobierno. Eso es lo que los ciudadanos esperan en este momento y eso se resuelve más allá de cualquier debate jurídico con un elemento.
voluntad política de todos nosotros. En segundo lugar, más que aventurarme a pronosticar una fecha, porque creo que no sería responsable, yo lo que quiero es resaltar por qué es absolutamente urgente que el Congreso sesione. Uno, ya lo decía César, el tema del control político. Digamos, si hay un momento en el cual el poder del presidente de la República, no de este, sino en general de la figura presidencial, es un poder significativo, relevante, es cuando se declara un estado de excepción, como el estado de emergencia económica. Y uno de los contrapesos previstos para estos momentos es el control político del Congreso. Luego, es absolutamente necesario que durante los estados de excepción, durante el estado de emergencia, que le permite hoy al presidente sacar una ley simplemente con su firma y la de sus ministros, el Congreso pueda cuestionar, pueda proponer, pueda interrogar. Por eso es importante. Segundo, es importante también porque la misma Constitución nos ordena a nosotros como congresistas a pronunciarnos, a dar una opinión sobre el estado de excepción, sobre el estado de emergencia económica. ¿Y cómo vamos a pronunciarnos si no podemos reunirnos? Porque hoy estamos entre la discusión de si virtual, presencial, pero no hemos llegado todavía a puerto seguro. Y tercero, tal vez lo más importante, quiero, Javier, contarle que al estado de emergencia económica le quedan alrededor de 75 días de vigencia. Una vez esos 75, de hecho le queda mucho menos, pero lo pueden prorrogar hasta por 90 días, por eso hablo de 75 días de vigencia. Cuando esos 75 días hayan expirado, el presidente ya no va a poder sacar leyes por decreto. Y si el Congreso está cerrado, ¿cómo vamos a producir las leyes? Y acá hay proyectos de la mayor importancia. De hecho, lo reseñaba una nota del Tiempo hace un par de días. De la mayor relevancia para ayudar a generar un salvamento social y económico para la vida en Colombia después del coronavirus. Pero estos proyectos, si no se tramitan de aquí al 20 de junio, se hunden por términos. Le doy 3 ejemplos. Uno, ley del empleo del adulto mayor, que ayuda a reducir la informalidad de las personas mayores, dándole incentivos tributarios a empresas que los contraten y que les permitan completar su periodo para pensionarse. Eso es esencial en un país en donde solamente 1 de cada 4 adultos mayores se pensiona y en donde justamente son esos adultos mayores los más propensos a sufrir los efectos más adversos del coronavirus. Segundo, un proyecto de ley de David Barguil y de Luis Fernando Velasco, borrón y cuenta nueva, para que todas las personas que salgan reportadas en centrales de riesgo tengan una segunda oportunidad para atender o para ser tratados con dignidad y con plenitud de derechos por parte de las centrales de riesgo. Tercer ejemplo, la ley de plazos justos de Mauricio Toro, que le va a ayudar mucho a los pequeños y medianos emprendedores para que les paguen a tiempo. Cuarto, ley de pasantías, para que los jóvenes puedan vincularse más rápido para entrar a contribuir a la economía familiar en ese mercado laboral que vamos a tener que reactivar de alguna manera, en especial para los jóvenes y para las personas mayores después del coronavirus. Pero todos estos proyectos, Javier, se van a hundir, y se van a hundir no porque por desacuerdo, se van a hundir por un tema técnico, se van a hundir por términos si el Congreso no se reúne a la mayor brevedad. Luego, al final del día, lo que está en juego es también el salvamento social y económico de la Colombia de después del coronavirus. Y para eso, ¿qué necesitamos? Un Congreso sesionando. Y es en eso, creo, que estamos trabajando y en lo cual yo creo que desde visiones distintas y estrategias distintas, reconozco esa es una visión que también nos une con César, y es que el Congreso, de la manera que sea, virtualmente, presencialmente, debe sesionar ya. Lo único inaceptable es lo que ocurre hoy, en donde la democracia colombiana ha cesado ante la inactividad del Congreso de la República. Representante Lordo, ¿y usted que defiende esta tesis de sesionar presencialmente, siendo realistas, cuándo podría sesionar el Congreso? Porque hoy estamos en confinamiento, suena un poco lejano que el Congreso pueda sesionar de forma presencial. No, vuelvo y repito, no podemos dividir el debate en que no hay sesiones del Congreso porque no se han autorizado las sesiones virtuales. Eso no es verdad. No hay sesiones del Congreso porque hay una decisión del presidente del Senado y del presidente de la Cámara que, acatando las directivas sanitarias, decidieron que no se podía celebrar las sesiones en el Congreso mientras suscitan esas condiciones. Eso es supremamente claro. Es que ellos no suspendieron las sesiones porque no quieran sesionar. Eso no es verdad y no se le puede vender a la opinión pública
la opinión o la idea de que aquí no queremos sesionar. No se puede sesionar por sencillamente en estos momentos porque hay una suspensión como consecuencia de una medida de carácter sanitario. Primera parte. ¿Cuándo podemos sesionar? Pues cuando levanten las medidas sanitarias, que espero que sea mañana, inmediatamente entonces el presidente del Senado y el presidente de la Cámara convoquen presencialmente. ¿Para qué? Para aprobar las sesiones virtuales. Es que el Congreso no puede aprobar de manera virtual las sesiones virtuales. Esa es la gran diferencia entre el doctor Daniel y mi persona, que el procedimiento para llegar exactamente a lo mismo es diferente. Yo no puedo aprobar amparado en un decreto legislativo que yo no acepto nunca como modificatorio de la ley orgánica y mucho menos de la Constitución. No, el Congreso, como todos los congresos del mundo, todos los congresos del mundo se reunieron de manera presencial, incluso en esta semana para aprobar procedimientos virtuales. Entonces, el único congreso en el mundo va a ser el de Colombia, que aprueba modificación de su reglamento de manera virtual para poder sesionar de manera virtual. No, vayamos al Congreso, aprobemos la modificación y hagamos las sesiones virtuales y las modificaciones que corresponden. ¿En qué más estamos de acuerdo? Claro, hay unos proyectos que peligran inmensamente, yo estoy plenamente de acuerdo, proyectos sobre los cuales inclusive yo soy ponente. Yo soy ponente del proyecto de borrón y cuenta nueva del doctor Barquillo y del doctor Velasco en la Cámara de Representantes, y ese es un proyecto que la ciudadanía reclama y que tenemos que sacar adelante. Como soy ponente del proyecto de cadena perpetua, soy uno de los que hizo proposiciones para el proyecto que corresponde al del doctor Toro relacionado con las microempresas, incluimos la parte que corresponde también a las obligaciones del Estado. Estoy plenamente de acuerdo que todos esos proyectos están en peligro. ¿Cuándo podemos reunirnos? Cuando el presidente de la Cámara y el presidente del Senado lo digan, no porque los congresistas no querramos o no querramos, es que la autoridad está allí. Entre otras cosas, doctor Daniel, como lo dije ayer en la reunión de la Comisión Primera, esto es lo que nos lleva a la conclusión que en la Constitución o en el reglamento del Congreso, que si falta una cláusula que diga que cuando el 90 o el 70 o el 80% de los congresistas quieran sesionar, pues lo pueden hacer. Pero es que no podemos depender única y exclusivamente de una persona que, entre otras cosas, en estos momentos pesa sobre ellos el artículo 249 de la Constitución, que no podemos ignorar, o 149, perdón, que no podemos, 249, que no podemos ignorar, que le da unas responsabilidades legales, inclusive penales. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo? Sesionemos, ¿cuándo? Lunes, martes, miércoles, cualquier día, pero aprobémoslo de manera sobre la base de que se levanten las restricciones sanitarias que no las fijó el Congreso de la República. No las fijó el Congreso de la República. Levantan las restricciones, excepto para el Congreso, con todas las medidas sanitarias, vamos a hay más gente, tenemos que exigir unas mayorías especiales, tienen que pasar por comisión, nos demoramos más y entonces las sesiones virtuales que tanto se desean también se van a demorar más. Aprobamos una modificación, como yo considero, en virtud del numeral primero del artículo 41 y sesionamos de manera virtual, de manera inmediata. Pero ojo, insisto, no podemos dividir a la opinión pública en que quienes defienden las sesiones del Congreso de manera virtual son los que quieren trabajar y los que consideran que debe cumplirse un procedimiento para aprobar las sesiones virtuales, entonces no quieren trabajar. Eso no es cierto. Representante de acuerdo, César, ni lo he dicho. Y en eso, Javier, si me permite un momento, ni es lo que yo he dicho. Yo he dicho que quienes no defienden el Congreso virtual es porque no quieren trabajar. De hecho, César, de hecho, Lucas Pombo trinaba hace poco que el tema del debate del Congreso virtual no es entre buenos congresistas y malos congresistas, ni más faltaba. Pero lo que yo sí digo es que para el país es difícil de entender que hace 10 días le mandamos una carta al presidente pidiéndole que promulgara un decreto. El presidente promulga el decreto para crear el marco jurídico para las sesiones virtuales y promulgado el decreto resulta que no nos sirve. Acá lo esencial en materia de derecho, en materia de la legalidad y la constitucionalidad de las sesiones virtuales es que lo sustancial prevalece sobre lo procedimental.
Lo grave no es que un decreto modifique una ley orgánica. Lo grave, a la luz de la Constitución política, a la luz de los valores democráticos de esta república, es que estemos en medio de la mayor pandemia tal vez de nuestra historia contemporánea y sigamos en debates y el Congreso sin funcionar. Javier, un momento. Representante Lorduy, un momentico, porque hay que precisar. Primero, este decreto, más que ayudar, perjudica. Ese decreto, al contrario, ese decreto nos manda a sesionar de manera presencial porque dice que cuando no se puede cumplir el servicio de manera virtual, hay que hacerlo de manera presencial. Eso dice el artículo 3. Y el inciso final del artículo 12 dice que ese decreto solamente está vigente hasta el 30 de mayo del año 2019. Es decir, tenemos que garantizar que antes del 30 de mayo tenemos que sesionar de manera virtual previa aprobación de un proyecto que en mi opinión se va a demorar un poco más allá. Así que el decreto, aunque quiera uno, no va a servir y no sirve. Lo que sirve es que sesionen mañana de forma presencial y aprovechen una vez el reglamento pedido por la mesa directiva. Lo que sirve es que el Congreso representante José Daniel, escúcheme. Los estados de excepción son unos estados jurídicos, los estados de excepción no son unos estados de hecho, los estados de excepción no son unos estados para hacer un estado isofacto, eso no se puede. Ya, representantes, hay una cuestión, es que yo empecé este debate diciendo que los dos estaban de acuerdo con sesionar, y de hecho el nombre de esta transmisión, de este Periscope, es ¿cómo va a sesionar el Congreso? No estamos preguntando si van a sesionar o no, sino cómo va a sesionar. Entonces esa discusión que ustedes están teniendo, pues realmente está claro que los dos quieren sesionar, pero hay una diferencia en si debe ser presencial o virtualmente. La cuestión es que los colombianos estamos esperando que el Congreso representante para los colombianos, el 13 de abril o antes, si el presidente del Senado y el presidente de la Cámara convocan al Senado y convocan a la Cámara, nos reunimos de manera presencial y aprobamos el reglamento para funcionar de manera virtual, pero no lo contrario. Bueno, pero esa es la discusión en la que están representante José Daniel. El lado del equilibrio de poderes y el funcionamiento del Congreso. Ojo, Livio García acaba de anunciar 13 de abril a las 3 de la tarde, sesión presencial del Senado. Esto, y ese día lo aprobamos. Trabajemos en el reglamento que debe pedir la mesa directiva y empezamos al 14 de abril a funcionar virtualmente, pero no lo contrario. Bueno, muchas gracias, representantes. Dejamos hasta aquí porque si no el representante muchísimas gracias a ti, Javier. El representante de los días ya acaba con la mesa. Excusa que nuestra cercanía y nuestra camaradería pues, nos permite tener debates más acalorados, pero siempre es con las ideas y en medio del cariño y en medio de un propósito que nos une. Yo dije desde el principio que eran amigos de Bogotá. No, es que el representante de Lorduy de pronto, acaba ya con la mesa, entonces me da miedo. Me da miedo que el representante de Lorduy ya acabe con la mesa. Entonces, muchas gracias a los dos representantes y pues esperemos que después del 13 se solucione el tema y el Congreso pueda sesionar normalmente, sea cual sea el mecanismo. Ojalá antes. Muchas gracias.